No soy especialmente fan de los superhéroes, porque me parece que todo es demasiado fácil para ellos. Sé que hay muchas películas y muchos cómics de superhéroes que son antihéroes, pero generalmente lo de tener superpoderes te hace el mundo un poco fácil. Y a mí la vida me parece muy complicado. Pero sobre todo no puedo identificarme con ellos porque muchos son multimillonarios, que en lugar de, no sé, pagar impuestos o donar su dinero a organizaciones benéficas, pues deciden gastarse su fortuna en trajes chulos. El único que me cae bien es Spider-Man. Spider-Man Forever. Soy consciente de mi hipocresía porque luego me encantan las películas de época. Leo La Pimpinela Escarlata y me flipa. Es 1792, los primeros años de la Revolución Francesa, y el reino del terror está en su punto álgido. Miles de aristócratas franceses son enviados a la guillotina independientemente de si son inocentes o no. Solo un grupo de valientes nobles ingleses, liderados por la misteriosa Pimpinela Escarlata, se ocupan de rescatar a los condenados aristócratas franceses y mandarlos a Inglaterra. No voy a mentir, a mí los personajes me caen bastante así asa. Pero es que este libro incluye una escena con un gran baile, una mujer vestida de época que tiene que hacer de espía, malentendidos, traiciones, todo cosas relevantes a mis intereses. Este libro se puede considerar una inspiración para la dicotomía de Bruce Wayne Batman. Es un chico rico e idiota, pero cuando va disfrazado es súper listo. Este vídeo trata del papel que desempeñan este tipo de supuestos héroes, que al final lo que hacen es mantener el status quo, y porque es más interesante fijarse en los personajes femeninos como transgresores que en las obras de ficción. Mitologías del súper. A mí, Roland Barthes no me cae especialmente bien, pero dejando aparte enemistades personales, me interesa mucho su teoría de la mitología. Barthes afirma que la cultura pop obtiene gran parte de su atractivo a base de reciclar narrativas, símbolos y oposiciones inconscientes de los mitos. Para diferenciar entre los mitos originales y su versión pop, Barthes diseñó las llamadas mitologías. En los westerns de Hollywood, por ejemplo, los héroes y los villanos siguen el modelo de los antiguos héroes míticos y sus oponentes. Los héroes son honestos, veraces, físicamente atractivos, fuertes y vulnerables. Los villanos son deshonestos, cobardes, físicamente feos, débiles y astutos. El héroe toca fondo en una etapa crítica, pero contra todo pronóstico sobrevive para convertirse en un campeón de la justicia. El vaquero es un héroe americano de la misma manera que un guerrero como Aquiles era un héroe griego. Superman es un ejemplo perfecto de héroe reciclado. Tiene todas las características de sus anteriores predecesores, pero en un contexto moderno. Viene de otro mundo, el planeta Krypton, para ayudar a la humanidad a superar sus debilidades. Tiene poderes sobrehumanos, pero un defecto trágico. La exposición a la kriptonita le quita su poder. Al igual que nuestros antepasados, los habitantes del mundo actual necesitamos héroes que hagan el bien, aunque sea en un mundo de fantasía. Consideraremos ahora los géneros de historias de aventuras e historias de espías. Las historias de aventuras involucran a héroes o heroínas que derrotan a los villanos utilizando fuerza sobrehumana, inteligencia u otros atributos raros. La mayoría de los romances medievales eran historias de aventuras con personajes involucrados en un romance y que tienen que pasar por una serie de aventuras y desafíos para ser reunidos al final con su amor verdadero en una feliz reunión. Amor verdadero. Pero no ha dicho eso, ha dicho claramente farolero. Escritores como Sir Walter Scott, Victor Hugo y Robert Louis Stevenson, que son autores del siglo XIX, han utilizado esta fórmula y mira el reconocimiento que han tenido, que siguen siendo considerados clásicos. Esta estructura se puede ver también en las películas blockbuster. Un héroe o una heroína se enfrenta a una serie de pruebas que supera con la ayuda de un compañero o acompañante, que también puede ser pues, un animal como un caballo o perro, o una máquina como un coche. Pero al final consigue su objetivo. Y las historias actuales a veces son modificadas para incluir villanos que te caen bien, como pasa, no sé, Piratas del Caribe. Estas películas lo que hacen es modificar un poco la fórmula tradicional de una historia de aventuras, pero no se alejan mucho de ella. Por otra parte, las historias de espías son historias de aventuras centradas en hazañas e intereses románticos de un espía, agente secreto que debe enfrentarse a terroristas o asesinos. El ejemplo clásico de espía de la ficción se encuentra en las novelas y películas protagonizadas por James Bond, el agente secreto inglés creado por el novelista Ian Fleming. Y este subgénero, el subgénero de espías, tiene sus orígenes en El espía de James Fenimore Cooper y, por supuesto, La Pimpinela Escarlata, de la baronesa Muscacorzi.
Y por eso no estaba diciendo su nombre. La respuesta crítica al género de espías ha sido ambivalente. Algunos críticos lo ven como una forma de escapismo de un mundo real con intrigas políticas. Conforme el villano ficticio es derrotado, también lo son los peligros del mundo real. Otros lo ven como un vehículo para criticar el gobierno, especialmente instituciones como la CIA, y proporcionar un modelo mejor de cómo debería funcionar la política. En cualquier caso, voy a describir a continuación qué es lo que tienen en común personajes que aparentemente son tan distintos como la Pimpinela Escarlata y Batman. Super señores. El gran éxito de las adaptaciones de película y musical de la Pimpinela Escarlata han asegurado el puesto al personaje principal como héroe de la cultura pop. La Pimpinela Escarlata no es más que la identidad secreta de un aristócrata llamado Sir Percy Blakeney, que se dedica a rescatar aristócratas huidos de la Revolución Francesa. La primera aparición de la Pimpinela Escarlata fue en una obra de teatro en 1903 y luego ya apareció como novela en 1905. A esta primera novela le siguieron múltiples secuelas y relatos hasta la década de 1940. Hubo películas, musicales e incluso un ballet infantil. La Pimpinela Escarlata es una obra conocida por su versatilidad. Y eso, me atrevería a decir que algo parecido pasa con Batman, a quien el público general ya no conoce por los cómics sino por las películas y series. Como miembros de las élites, Sir Percy y Bruce Wayne físicamente incluso se parecen. Así describe Orczy físicamente a Percy. Según las crónicas de la época, Sir Percy Blakeney estaba a punto de cumplir los 30 en el año de gracia de 1792. Más alto de lo normal, incluso para ser inglés, de anchas espaldas y aspecto atlético, se le hubiera podido considerar un hombre bien plantado. Lo que echaba a perder, no obstante, era cierta expresión vacía en sus ojos azules, así como aquella risa hueca y constante que parecía desfigurar su boca enérgica y claramente delineada. Es curioso porque los relatos cortos que preceden a la Pimpinela Escarlata retratan al protagonista no como un aristócrata inglés, sino como una figura que conspira contra el zar. O sea, la metamorfosis del héroe de la baronesa Muska Orczy, de conspirador anarquista polaco a contrarrevolucionario inglés, indica un diálogo en cuestión de nacionalidades. O sea, los ingleses son muy ordenaditos, cualquier otro tipo de europeo es caótico. Para su creadora, la baronesa Muska Orczy, la Pimpinela Escarlata es más que un antihéroe enmascarado. Es un caballero inglés expandiendo la virtud inglesa entre los ignorantes. Es un aristócrata rescatando aristócratas. Curiosamente, esta es una descripción que se puede aplicar perfectamente a James Bond. Es un agente secreto que se supone que está haciendo el bien, pero al fin y al cabo sirve a los herederos del Imperio Británico, el MI5, responsables de grandes atrocidades. Aquí en Inglaterra, así que pronunciamos el nombre de la Pimpinela Escarlata, se ruborizan de entusiasmo todos los rostros humanos. Nadie la ha visto, a excepción de sus leales seguidores. No sabemos si es alto o bajo, si es rubio o moreno, si se ha puesto deforme. Con todo, sabemos que es el hombre más valiente del mundo y todos nos sentimos un poco orgullosos, monsieur, cuando nos acordamos de que es inglés. Matthew Deflem, en Popular Culture, Crime and Social Control, escribe que los temas que se tratan en El Caballero Oscuro, la incapacidad de la policía de mantener el orden social, la justicia de los vigilantes y la personificación del mal, resuenan con la ansiedad y las preocupaciones del público en un mundo después del 11 de septiembre. En el género de los superhéroes, el supervillano sirve como manifestación física de la amenaza al orden social. En El Caballero Oscuro, los temores colectivos de la sociedad se encarnan en el Joker, quien es retratado como un agente del caos que se describe a sí mismo diciendo que su imprevisibilidad es su mejor arma. Los villanos más aterradores son aquellos que aparentemente no tienen ningún plan, ninguna justificación para su caos y ninguna conciencia con la que ser disuadidos, la manifestación del mal. Así que, los villanos con frecuencia dan voz a las preocupaciones y conflictos de la cultura del momento. Duggan, en Baroness Orczy de Scarlet Pimpernel, A Publishing History, escribe que los villanos en los cómics son agentes de cambio, en contraste con los héroes, que son los protectores del status quo. Y esto es terriblemente cierto tanto en el caso de la Pimpinela Escarlata como Batman. La cacatúa carmesí. En mi juventud fui un famoso defensor de la ley, la cacatúa carmesí. La cacatúa carmesí que llegó hasta perder el sentido. En la Pimpinela Escarlata, Sir Percy es retratado como un hombre perdido en sus pensamientos, en oposición a los ingleses que aparecen como hombres de acción. La supuesta estupidez de Sir Percy y su repetición del mantra de que su esposa es la mujer más inteligente de Europa pueden haber sido diseñadas para ocultar su papel alternativo como Pimpinela Escarlata. Sin embargo, a lo largo del texto hay una sensación constante de que no es muy inglés tomarse nada en serio, que la vida es un juego.
Además es importante recordar que La Pimpinela Escarlata se publicó en 1905, la novela, en un contexto que se pone a la par con otras obras británicas fin de siglo que retratan la crisis social y cultural del momento, de esta sensación de cambio de siglo. Lo mismo pasó con el Y2K. Por otra parte, el mensaje ideológico del Joker, que afirma que persigue un objetivo que va más allá de su propia persona, puede ser un paralelo a lo que dijo George Bush al Congreso el 20 de septiembre de 2001 sobre los enemigos de Estados Unidos. Al-Qaeda es al terror lo que la mafia es al crimen, pero su objetivo no es ganar dinero, su objetivo es reformular el mundo e imponer sus creencias radicales en pueblos por todas partes. El Caballero Oscuro da la ocasión al público de enfrentarse a sus propias inseguridades sobre amenazas inminentes y las medidas que se pueden tomar para acabar con ellas. Las palabras de Deflem también se pueden aplicar al papel de la Pimpinela Escarlata como salvador de aristócratas cuando afirma que la representación ficticia de estos conflictos es uno de los mayores atractivos de la ficción de superhéroes. Disfrutamos viendo los conflictos y crisis de nuestro tiempo representados por personajes en capas con superpoderes. Ver los conflictos así representados da la sensación de que se comprenden más fácilmente y son más manejables. Nos hace sentir que existen soluciones reales para problemas intratables, posiblemente incluso soluciones sin consecuencias negativas. La Liga de la Justicia con encaje. En el ejemplar de 1940, Batman número 1, el Gato, una villana que después será presentada como Catwoman, aparece como una ladrona de joyas que planea despojar a la rica señora de John Travers de su collar increíblemente caro. La primera aparición de Catwoman la presenta como un personaje plano. Es una chica pin-up que llama la atención de Batman y de los lectores. Catwoman aparece por primera vez con el pelo perfectamente peinado, sus pechos son tersos y puntiagudos y su delgada cintura va enfundada en un vestido a la moda. Todo este intercambio es el reflejo puro y duro de la heteronormatividad. Catwoman es a la par un personaje que visualmente personifica las expectativas de la feminidad y a la vez viola conscientemente los códigos de comportamiento con su fuerza, independencia y rechazo de la domesticidad sumisa. Bertham presenta a Catwoman como un ejemplo de la representación vergonzosa que se hace de personajes femeninos a un público joven. En estas historias prácticamente no hay mujeres decentes, atractivas y exitosas. Un personaje femenino típico es Catwoman, que es depravada y usa un látigo. El ambiente es homosexual y antifemenino. Si la chica es guapa, sin duda va a ser la villana. Esta crítica de Bertham de la representación femenina en cómics está centrada tanto en las ilustraciones como en la acción. La imagen de Catwoman, al fin y al cabo, está íntimamente ligada a su cuerpo. Y otros villanos famosos como el Joker o el Dos Caras aparecen construidos con un traje morado y un traje bifurcado respectivamente. Sus identidades como villanos están señaladas por la ropa. Y si bien una expresión facial estrambótica funciona como marcador deshumanizante, sus cuerpos no lo son. Mientras que a lo largo de sus apariciones, Catwoman no es presentada de forma tan consistente con su ropa. En su lugar, su identidad depende de su cuerpo, ya que aparece presentada tanto enmascarada como con la cara al descubierto. Batman, por su parte, no siente ninguna atracción por Catwoman. Suele presentarse a sí mismo como su salvador moral y lo que intenta es acabar con esta figura de femme fatal y devolverla a la tranquila domesticidad de la heteronormatividad, cuando la propia Catwoman rechaza estas narrativas domésticas. Desde el primer momento tienta a Batman a que se una a su vida criminal y se burla de su oferta de redención. Catwoman sí que se siente atraída por Batman, pero valora más su propia independencia, deseos personales y carrera profesional, como villana, por encima de una relación romántica que además está sujeta a determinadas condiciones. Catwoman es atractiva y exitosa, pero no es una mujer decente. Una lámpara sexy. Si queremos, podemos buscar una representación feminista en Catwoman, pero es una interpretación que hay que coger con pinzas. En Orczy, en La Pimpinela Escarlata, a diferencia de los cómics de Batman, no sexualiza a sus personajes femeninos. No en esta novela al menos, porque luego sí que es cierto que la señora estaba bien dispuesta a escribir y reescribir según lo que le pidiera el público. En La Pimpinela Escarlata, el enmascarado es sin duda el personaje principal. Pero la protagonista es su esposa, a través de la cual el lector ve la acción. En Batman es frecuente que su antítesis Catwoman aparezca vestida de látex dispuesta a dar caña a los malos, o a quien pille, mientras que La Pimpinela Escarlata describe en varias ocasiones la ropa que lleva la esposa de Sir Percy, Marguerite St. Just, como simplemente a la moda. Y además es curioso el aparente contraste entre los dos personajes, entre Sir Percy y Marguerite, porque si bien él es rico, es insulso, y Marguerite es una francesa de gran inteligencia y fascinante belleza. En la novela se profundiza en los problemas maritales. Parece haberse desvanecido la pasión, cuando lo que pasa es que Sir Percy está muy ocupado haciéndose el enmascarado fuera de la cama,
y Marguerite se empieza a preocupar. Además que a la pobre mujer la están chantajeando y obligándola a convertirse en espía, o si no, su querido hermano Armand será guillotinado. Además, yo quiero creer que, aunque solo sea porque es una mujer, Marguerite es más sensible a las desigualdades que el sosaino de su marido. Marguerite Saint-Just era republicana por principio y por convencimiento. Creía en la igualdad de todos los hombres independientemente de su nacimiento. A sus ojos, la desigualdad económica era un simple accidente adverso. La única desigualdad que admitía era la del talento. Así, solía decir, el dinero y los títulos pueden ser hereditarios, pero la inteligencia no se hereda. Las superheroínas han ido cambiando gradualmente. Empezaron como chicas pin-up en los años 40 y solo ocasionalmente llevaban el peso de la acción al lado de superhéroes como Batman o Superman. Los personajes femeninos poderosos parecen haberse desarrollado en olas. Los 2000 fueron una época problemática para las superheroínas. En los cómics se convirtieron en villanas. O sea, en la gran pantalla, Catwoman, protagonizada por Halle Berry, cuya trama gira alrededor de una malvada empresa de cosméticos, fue un auténtico fracaso. Durante la década siguiente, las películas de superhéroes como El Caballero Oscuro y Spider-Man relegaron los papeles femeninos al papel de novia. En la década de los 2010, los personajes femeninos pueden ser fuertes e independientes, sin ir con poca ropa. Los Juegos del Hambre es el ejemplo máximo. También salió la franquicia de Divergente, X-Men Apocalypse, Wonder Woman, Ghost in Shell, Atomic Blonde y Black Panther. El test de viaje también empezó a ser utilizado por el público general. Básicamente consiste en que Alison Bechdel, una dibujante de cómics, presenta a un personaje femenino que dice que solo verá una película si cumple los siguientes requisitos. Aparecen al menos 2 personajes femeninos, que mantienen una conversación, que no tiene como tema un hombre. Esta tira, que empezó como meramente humor, al final se está tomando de forma muy seria, e incluso tomándose de forma muy seria, hay pocas películas que pasan antes de Bechdel. Y sin embargo, que el público sea más consciente de la problemática de estas obras no ha hecho que las películas sean mejores. Películas que muestran un elenco mayoritariamente femenino, como el remake de Los Cazafantasmas o la nueva trilogía de Star Wars, que tiene a una chica joven como Rey como protagonista, generaron constantes mensajes de odio por partes de fans de Internet. La masculinidad tóxica y cultura de la violación se convirtieron en palabras comunes en Internet y abandonaron el uso exclusivo de los círculos de crítica. Sin embargo, yo quiero creer que es el comienzo de una era con más autoconciencia e inclusividad. Divorciada de Batman. He mencionado en otras ocasiones que la ficción puede ser un mecanismo para explorar tu identidad de género y que también puede servir para explicarte a ti mismo el mundo. Por mi parte, también considero importante señalar que por el hecho de que una obra haya sido creada por una autora, no significa esto que vaya a ser necesariamente feminista. Es ridículo aplicar etiquetas como girl power a figuras históricas como la reina Victoria, que era cabeza de un imperio que cometió auténticas atrocidades, pero era una chica. La baronesa Emuska Orczy retrató un personaje que sintetizaba sus propios valores. En su caso, valores como que solamente unos pocos privilegiados tenían que estar en el poder. Tristemente es cierto que, aunque no estemos de acuerdo con lo que defiende una autora, es más frecuente que se le ataque por su género, como mujer, en lugar de por su mensaje. Lo que me disgusta es que las autoras no se puedan permitir ser mediocres. Tal como escribe Laila Martínez en su artículo recogido en Hijas del Futuro, el valor de estas obras escritas por mujeres se encuentra sobre todo en su carácter militante como parte de un feminismo que comenzaba a dar sus primeros pasos como movimiento organizado y consciente de sí mismo, pero deben considerarse parte de la producción cultural de un grupo social definido por unas características de clase, raza y posición social muy concretas. La Pimpinela Escarlata representa una clase social que no debería existir y no tiene preocupaciones reales como tener que asegurarse un sustento. Se puede dedicar a disfrazarse y llevar una doble vida. Batman es un multimillonario que solo responde a su propio código moral y se enfrenta a villanos que, sinceramente, muchas veces tienen razón en lo que están haciendo. Y el público, aún así, adora a Batman. Al final, lo que tiene más importancia es el papel del público y cómo interpreta esta una historia. Podemos entender las historias de superhéroes, entonces, como una actualización de las mitologías de héroes clásicos y que defienden el status quo. Pero sin duda estamos cerca del divorcio de Batman. Superheroínas bien escritas. Ya está. Si te ha gustado este vídeo, me puedes dejar un like. También te puedes suscribir. Puedes dejar un comentario. En la descripción están puestas mis redes sociales y otras cosas que hago.